estructural sobre cómo cambiarlo, pero yo pienso que en este momento tenemos que poner límites a la acumulación, que tenemos que poner límites a la deslocalización de empresas. O sea, lo que no podemos es decir, yo cojo la empresa, me la llevo donde menos seguridad haya, donde menos derechos sindicales y laborales haya, voy a buscar un lugar donde a una persona se le paguen 20 céntimos al día para luego venderle la pieza como si lo hubiera fabricado en Madrid o en Barcelona. Porque las diferencias son pocas, bueno, en algunos casos no tantas como debieran ser, porque a veces un suéter que nos cuesta 16 euros tiene más beneficio que uno que nos cuesta 30 fabricado aquí en Europa. En primer lugar tenemos que regular eso, tenemos que globalizar los derechos sindicales, los derechos humanos, los derechos de la justicia social, igual que se ha globalizado la economía. El problema que existe es que para globalizar eso tendríamos que globalizar la política. Fijaros que todo está ya globalizado, el cambio climático, la economía, las sanciones financieras, todo está globalizado menos la política. Por eso cuando los políticos dicen o decimos vamos a poner la economía al servicio de la política, yo creo que estamos no engañando, pero sí diciendo una falacia, porque es imposible desde mi punto de vista. Con esto es una opinión personal que doy, que no compromete ni a mi partido ni a nadie, es una opinión personal que elaboro después de dar la vuelta al mundo, ¿no? ¿Cómo vamos a poner la economía al servicio de la política si la economía está globalizada y la política no está globalizada? Si tendríamos que estar hablando ya de una entidad parlamentaria mundial, tendríamos que estar pensando cómo convertimos la ONU en un parlamento mundial, ya veríamos cómo. Y ya veríamos cómo se establecía ese núcleo de gobierno mundial para poder desde ahí controlar globalmente la economía. Pero eso globalmente, pero luego en las políticas por el tercer mundo, en vez de hacer cooperación internacional, dando dinero para que las empresas nuestras vayan a trabajar allí con ese dinero y a seguir explotando, planteando qué son las necesidades que se plantean, agua, agricultura, para que esa gente pueda trabajar, no convirtiéndolos en el vertedero de Europa, por ejemplo, y haciendo los países receptores de residuos, para luego ir a decirles cómo no han de contaminar desde la experiencia de contaminación que tenemos nosotros para desarrollar. O sea, hay mil cosas que cambian de origen. Si la gente, si el senegalés que se sube a la verja siendo ingeniero tuviera la posibilidad de trabajar en ingeniería allí, no subiría a la verja. Si el que es enfermero de ese allí colgado tuviera un hospital donde poder trabajar, no estaría allí. Y si el que es agricultor o el que es analfabeto también está allí pero no tiene donde trabajar porque solo puede vender la fuerza de sus manos, tuviera un lugar donde trabajar, no estaría allí queriendo competir con el trabajo nuestro. Por tanto, hay muchas políticas que cambian de origen y hay políticas que cambian globalmente. El problema es que desde la no participación, la no decisión o el abandono de la política al que tanto se va ahora, no resolveremos nada.